A continuación, Antonia Candela, investigadora del CIMBESTAB, y enseguida se prepara Dolores Hernández Romero. Diego. Ah, está. Sí, se prepara Diego Juárez. Ok. Saludo a la mesa y al auditorio, a los colegas, y aplaudo la iniciativa de haber consultado a los especialistas y a la población en general para poder discutir esta reforma que es fundamental en este país. Dada la brevedad del tiempo disponible, me limitaré a solamente indicar algunos puntos que creo que son fundamentales desde mi punto de vista y relacionarlos con algunas de las formulaciones concretas que tienen los capítulos de la iniciativa presentados. Me interesa ver cuáles son los aspectos que tienen contradicciones entre unos y otros aspectos, entre unos y otros puntos, pero también cuáles son los que pueden enriquecerse en base a las experiencias que tanto docentes como investigadores podemos aportar. Parto del debate que se ha realizado en los últimos años, porque no estamos partiendo de cero. Parto también de mi experiencia de más de 40 años en investigación educativa en las escuelas marginadas del país y de la Ciudad de México, y de ese conocimiento de que los maestros tienen y que han desarrollado en estos años y el debate que se ha dado en torno a los efectos que ha tenido la reforma de 2013 y el impacto que ha tenido en la educación básica y los derechos y condiciones de trabajo de los maestros. El primer punto que quiero considerar es uno de los primeros planteamientos que viene en la nueva propuesta. Se plantea que la educación es un derecho de toda persona para alcanzar el bienestar y el bienestar, pero que el Estado garantice la impartición de la educación. Quiero notar este punto porque no es lo mismo que el Estado garantice la impartición de la educación a que el Estado imparta la educación. Este es un punto fundamental porque garantizar la impartición de la educación abre las puertas a que la educación no sea solamente pública, sino la intervención de la iniciativa privada en la educación básica. Por otro lado, también se elimina el término de pública en esta manifestación, lo cual vuelve a indicar en este sentido la importancia que se le está dando a las posibilidades de una educación que sea privada. Reconozco, sin embargo, la importancia fundamental y creo que debe de reforzarse del concepto de equidad como uno de los ejes centrales de una propuesta para un país en donde justamente lo que ha carecido es de equidad y lo que ha dominado es la desigualdad y las carencias de sectores marginados. Otro punto que quiero indicar y que me preocupa es el planteamiento de las niñas, niños y jóvenes como los intereses supremos de impartir la educación del Estado. Si bien los niños, niñas y jóvenes son uno de los sectores fundamentales, hay que tener cuidado con que no se desdibujen los derechos del resto de la población. Estas caracterizaciones son muy propias de las escuelas aztecas y del Teach for All, que son empresas privadas de lucro. Entonces, también tenemos que tratar de reconocer lo que está detrás de ciertos planteamientos que aparentemente son muy válidos, pero que detrás tienen ciertos enfoques. Otro aspecto que considero que es relevante
En un país cuya identidad radica en gran medida en su gran diversidad y riqueza cultural, como es el nuestro, es que es de primordial importancia en la educación en valores, refuerce a todos los ciudadanos para apropiarse de esa riqueza. Plantear la formulación de que hay que dar educación indígena para los indígenas, como se plantea en la iniciativa, fomenta el aislamiento de estos sectores y no permite enriquecer la formación del resto de la población para construir una identidad pluricultural como es la de nuestro país. Otro planteamiento que creo que ya también se ha abordado en varias de las presentaciones, pero que quiero referir directamente a la forma en cómo está planteado en la iniciativa, es la responsabilidad de los padres y tutores de que sus hijos concurran a la escuela. Con esto se deposita en los padres esta responsabilidad, eliminando o omitiendo la obligación del Estado de aportar los recursos materiales y humanos para asegurar el acceso y la permanencia en la escuela. De esta manera, si se planteara la obligación del Estado como uno de los aspectos centrales, se evitaría la carga que han venido imponiéndose a los padres de familia para el mantenimiento de la educación, lo cual contribuye a las diferencias sociales y a privatizar la educación por la vía de transferencia de recursos a empresas que se responsabilizan del mantenimiento de la educación. Finalmente, quiero mencionar que, aunque no tengo tiempo para profundizar en ello, la fracción 9 del articulado que se nos presenta debe eliminarse por muchas de las razones que ya se han planteado claramente aquí. Las certificaciones no resuelven el problema de las evaluaciones. Es más, tienen los mismos impactos sobre el trabajo de los maestros. Las certificaciones, para que permitan ser un instrumento comparativo de unas escuelas o de unos maestros a otros, de unas escuelas con otras, requieren ser estandarizadas como se plantea en la iniciativa. El estandarizar instrumentos de calificación que miden el trabajo docente y las escuelas, lo que provoca es una jerarquización entre los docentes, una polarización y tensiones entre ellos, que es uno de los aspectos que, siguiendo los planteamientos internacionales de la OCDE, más han dañado a la educación nacional a través del INE en los años recientes. El problema de la evaluación o certificación a los docentes no se resuelve con eliminar su carácter punitivo, si bien esto es fundamental, porque la jerarquización dificulta el trabajo colegiado, que es una de las formas más eficientes de formación y mejoramiento del magisterio en la práctica. Las certificaciones a maestros en las escuelas no solo mantienen el problema, sino que comparan con escalas iguales a los desiguales, marginando, provocando con ello una marginación mayor a los marginados. La aplicación de estos instrumentos afectan los derechos de los niños también, pues propician que el trabajo docente se oriente a la certificación, subordinando así el trabajo en beneficio de los alumnos y adecuándolo a sus contextos y culturas locales. En lugar de costosas instituciones que pretendan controlar el trabajo educativo por medios de instrumentos estandarizados externos a la escuela, sería necesario reforzar a las instituciones públicas de investigación educativa y de formación del magisterio para que, devolviendo el respeto por el trabajo docente, se permita que los mismos maestros accedan a estos recursos en función de sus necesidades individuales o colectivas, o presentando
las demandas a estas instituciones para que se resuelvan sus problemas que requieren en la práctica. Un punto transitorio que planteo, pero que también me preocupa, es el del modelo educativo. El modelo educativo debe eliminarse, el modelo educativo de la gestión de Peña Nieto, porque ha causado muchos problemas. En él se recarga de información, se recarga de contenidos y se plantean cuestiones como priorizar la educación de la enseñanza del inglés sobre la enseñanza de las ciencias. Tiene una serie de aspectos que también son muy dañinos a la práctica docente y que creo que debe de eliminarse de inmediato. Sin embargo, se puede recuperar programas, libros de texto y materiales didácticos producidos por la SEP en años pasados y que han sido los mejor valorados por docentes y especialistas como insumos de un currículum mínimo nacional que abre espacios para los desarrollos locales. Como puede derivarse de estas modificaciones, quiero recuperar la perspectiva política del presidente de la República en beneficio de los sectores más desprotegidos de la población por el bien de todos. Detrás de estas consideraciones, trato de que se evite la privatización nacional, convirtiendo en un negocio a la educación, lo cual contribuiría a aumentar las desigualdades sociales. Responsabilidad plena del Estado, eliminación de términos como calidad y excelencia y devolver la dignidad y el respeto a los maestros como intelectuales más importantes de este país. Gracias.